Y comenzamos el último café de este segmento tan querido por nosotros, aquí ya en el cierre del programa, para hablar con un amigo. Así es, le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Castro Santander, especialista en educación, desde Mendoza, Lo saludamos. Alejandro, ¿cómo está? Buen día. Ay, no sé si... Creo que no nos ¿Cómo le va, amigo? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Ahora bien, sí. Bien, Alejandro. Bueno, para hablar un poco de educación con estos nuevos datos que se conocen, ¿no? Claro, que la UNESCO dio a conocer problemas con la ortografía, con los más chiquitos de la escuela primaria. Mejoraron algún vocabulario, pero la ortografía complicada, Alejandro. A ver, estamos hablando de las pruebas ERCE. Las pruebas ERCE, las pruebas tradicionales, por ahí no las hemos escuchado tanto. Hemos hablado más de las pruebas PISA, sí, ¿no? Que conocemos desde Europa con la OCDE. Las pruebas ERCE son de UNESCO, se aplican en la primaria, generalmente tercero y sexto grado de la primaria, y ya hace unos cuantos años que se vienen aplicando. Las conocimos inicialmente también como ERCE, después como CERCE, que era el segundo estudio regional, explicativo y comparativo, y después como las TERCE, que fue el tercer estudio. Bueno, dejamos de ponerle nombres raros y volvimos a llamarlas ERCE, que son las que nos fuimos medidos en el año 2019. Bueno, y los resultados, por supuesto, a ver, no quiero ser irónico en esto, ¿no? Pero los resultados no son buenos. ¿Por qué? Y porque hay que ser muy sinceros, no hemos hecho nada como para que las cosas cambien. Para que sean mejores. Lamentablemente claro. Uno diría, a ver, ¿dónde están esos programas superadores que uno quiere que se apliquen desde las escuelas? ¿Qué cambios significativos hay como para que luego de un tiempo, encima tenemos que hablar de pandemia, claro. Así que bueno, ni hablar, ¿no? Pero estas se aplicaron previo a la pandemia, sí, ¿no? Claro. En el 2019. Eso te iba a preguntar. Los resultados siguen siendo malos porque no hacemos nada para que la realidad cambie. No está analizada la pandemia acá, no es un resultado de la pandemia. Es antes. Claro, es previo a la pandemia, ¿no? 2019, prueba hacerse 2019. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? ¿En qué está complicada la situación? ¿Ortografía, concordancia? A ver, contanos. Sí, en puntuación, signos de puntuación. Eso es lo que en general se plantea. Sí. En general estamos hablando, sobre todo en el caso de los chicos de tercer grado. Bien. En general estas pruebas lo que miden tradicionalmente están preocupadas por el área de la lengua y la matemática, pero no solamente eso, miden otros aspectos, entre ellos, bueno, las pruebas ERCE fueron justamente las que en su momento, junto con las pruebas PISA, plantearon esto de que hay o existen otros factores asociados a calidad educativa que no se están contemplando, y ahí apareció este tema, este factor que hemos hablado con ustedes tantas veces, que es el del clima social escolar o el clima escolar en general, ¿no? Que son aspectos que además del aprendizaje de la lengua y la matemática influyen. Claro. En general lo que se ha medido es todo lo que tiene que ver con aspectos en general de la lectura y de la escritura, y nosotros vamos viendo todas esas dificultades que presentan los chicos, que luego cuando van terminando el secundario y van entrando a la universidad aparecen como temas de comprensión lectora, ¿no? Con esas dificultades tan marcadas que son las necesarias para luego poder seguir estudios superiores. Voy a preguntar, y discúlpame, porque puede ser una burrada, metiéndonos en educación, pero esto, el celular, los mensajes, las abreviaciones, la que no le importa nada el signo de puntuación, en donde no está claro si te dice no puedo ir, sí puedo ir, ¿tiene algo que ver? Son muy chicos, es cierto, pero ¿puede llegar a ser determinante? Esto es válido para ninguna burrada, Mariano, ya te lo digo. O sea, es lo que nosotros vemos no solamente en los chicos, sino también en los jóvenes y hasta en muchos adultos. Muchos, todos. ¿No? Esta simplificación del lenguaje, ¿no? Lo que hemos hecho es esto. Una cosa es por practicidad y otra cosa es cuando ya forma parte de nuestro lenguaje. La Academia de Letras, ya hace muchos años, me acuerdo, lo decía en aquel momento su presidente Pedro Barcia, decía que los chicos, con suerte, estaban utilizando 300 palabras. 300 palabras y algunos ruiditos para poder comunicarse. Entonces, esto es tremendo porque de alguna manera
a ver, ¿qué tengo en la cabeza? ¿Cómo hago para comunicarme? Y qué cosas dentro de estos símbolos, ¿no? Y estas cosas que tienen significados, ¿cómo hago para expresarme? Y en esta reducción hay una reducción también de la inteligencia, te diría yo, que es uno de los tantos procesos que hoy se están hablando, en donde dicen que por primera vez estas nuevas generaciones resultan, en todos los estudios que se hacen sobre inteligencia, tener un cociente mucho más bajo que sus padres o sus abuelos. Entonces, estamos en problemas y le tenemos que dar una respuesta educativa. La respuesta educativa no pasa por seguir simplificando, seguir recortando o mutilando la educación, sino ver cómo hacemos para que todos los procesos que se puedan hacer en ese ratito que tienen los chicos en la escuela realmente sean nutritivos, o sea, que sean provechosos, y los chicos realmente salgan aprendiendo, y no como que pasaron y en realidad lo que más recuerdan fue el recreo, ¿no? Claro, no, es verdad. Y Alejandro, le sumo también la caligrafía, porque ¿cuántos ya ni escriben con lápiz, con virome? Si no es todo, viste, en el celular, todo se guarda en el celular, todo se guarda en computadora. Pero digo, el arte de dibujar una letra, de escribir, también eso se ha perdido muchísimo. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? En los últimos años en relación a la neurociencia. ¿Qué nos dice la neurociencia? Insiste mucho en la neuroplasticidad, ¿no? Que es esa capacidad que tiene el cerebro para a medida que va aprendiendo se va modificando, va cambiando. Bueno, esto es lo que nosotros al hacer reducciones lo que estamos haciendo es simplificando también todas las conexiones, todo el cableado que tiene el cerebro, ¿no? Le estamos haciendo el trabajo fácil. Y me parece que sobre todo lo que es nivel inicial y la primaria es fundamental el desarrollo. Los 3 primeros años de vida son muy, muy importantes, pero también todo el tiempo de primaria y también el tiempo de la secundaria, donde hay una nueva modificación en todo lo que es el cerebro. Entonces, a ver, la escuela tendría que favorecer estos procesos. Hablamos mucho de neurociencia y mucho de neuroeducación, pero tenemos que también volcarlo, sin ser neurocientíficos, volcar las cosas que nos están diciendo. Nos están diciendo cosas muy sencillas, muy prácticas, y nosotros seguimos con una escuela del siglo XIX. Alejandro, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, que realmente nos agrade mucho. Un fuerte abrazo. Gracias. Un gusto, amigos. Que sigan muy bien. Hasta luego.